Hola, estamos en la semana número 6 del día miércoles de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en el libro de Marcos capítulo 15, los versos del 1 hasta el 32. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 15, los versos del 25 hasta el 27. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidieran, en vez de Jesús, le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: ¡Crucifícalo! Pilatos les decía: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que decía: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos, decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Palabras claves.
La hora tercera. Le crucificaron. El rey de los judíos. 2 ladrones. Recordemos, en los versos del estudio del día de ayer, vemos cómo se estuvo cumpliendo todo lo que Jesús había predicho. También cabe analizar a Jesús y a los discípulos. 1. Todos huyeron, menos Jesús. Pedro le negó 3 veces. Y horas antes había dicho, frente a todos, que permanecería a su lado hasta la muerte. El único que permaneció firme al lado de la humanidad fue Jesús. En los versos del 1 al 5 podemos observar la rapidez que tenían los líderes para concluir la situación. Y es que Jesús representaba una amenaza para ellos. También leemos que ellos lo acusaban de muchos cargos, pero Jesús no se defendía. Él era hijo de Dios, no era algo que estuviera mintiendo. También observamos que Pilato se lavó las manos. Y este acto no lo exoneraba de los cargos, ya que los romanos sabemos que necesitaban 2 testigos para matarlo. El estudio del día de ayer nos dice que estos testigos no los tenían. Solo ellos tenían este corazón endurecido. Y el corazón endurecido le decía que acabaran con él. Así como el faraón cuando tenía de esclavos a Israel en Egipto. Su corazón se endureció y no permitía que ellos se fueran. En vez de ser humildes como Jesús, los líderes no vieron en su interior, no aprovecharon esta oportunidad para analizar su corazón, sino que levantaron su cabeza. En señal de soberbia, vemos que Pilato encontró la salida más fácil, lavándose las manos y entregando a Jesús. Pero esto no lo libera del acto de esta injusticia. Bien observamos a un grupo de personas que representaba respeto y se convirtieron en la parte principal de la injusticia. Sus acciones los convirtió en ejecutores cómplices. El estudio el día de hoy nos hace reflexionar en la obediencia, en el valor, la humildad, el amor, la fidelidad de parte de Jesús. También reflexionamos en la soberbia por parte de los líderes. Ellos tuvieron la oportunidad para rectificar y no lo hicieron. Su soberbia los cegó y hicieron que su corazón se endureciera. Reflexiono en el hecho de Pilato. Aun cuando trató de liberarse de la acción, fue cómplice de esta injusticia. Reflexiono también en la actitud de los soldados, que son para establecer un orden y se convirtieron en la parte ejecutora y cómplice de este momento. Todos ellos sirvieron a un propósito para que se cumplieran las Escrituras y Jesús nos redimiera de nuestras faltas, no por nuestras fuerzas o acciones, sino por su gracia. Tal vez como ellos, en algún punto hemos flaqueado y no hemos valorado este sacrificio santo que Jesús hizo por toda la humanidad. Tal vez como ellos, hemos sido como Poncio Pilato, lavándonos las manos y permitiendo que otras personas devalúen el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. El estudio del día de hoy nos hace reflexionar en todo lo que Él hizo por toda la humanidad. El sacrificio perfecto. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Carmen Sayares Benavente. Su firma dice: Dios las bendiga. Al Evangelio de Marcos se le considera el Evangelio de la acción. Y en este capítulo 15
expone justamente la crucifixión en su grado máximo. La crucifixión es el evento hacia el cual toda la creación y los propósitos de Dios se dirigían desde toda la eternidad. Él era el Cordero destinado para sacrificar desde antes de la fundación del mundo. En esto consiste el Evangelio, en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él fue entregado a la muerte por nuestras ofensas y pecados para nuestra redención. Podemos apreciar cómo fueron traídos los cargos delante de Pilato, culpable de traición, porque Jesús dice ser el rey de los judíos, oponiéndose al César. Pilato examina a Jesús y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? La acusación por la que fue crucificado está en estas palabras: el rey de los judíos. Y esto era cierto, no por el significado que ellos querían darle de burla o afrenta. Jesús era en verdad el rey de los judíos, pero no en un sentido político, sino espiritual. Y él respondió: tú lo dices. Con esta respuesta dejó sin evidencia a los acusadores. El Sanedrín estaban insatisfechos porque querían que declararan a Jesús culpable de traición en contra de Roma. Pilato sabía que Jesús era un hombre inocente, pero debía escoger entre hacer lo correcto y librar al inocente, o lo que era conveniente políticamente. Era costumbre liberar a un prisionero en la Pascua, y Pilatos pensó que era la oportunidad de que Jesús no fuera condenado, y expuso a Barrabás, un terrible delincuente, para que la gente escoja. La gente rechazó a Jesús y gritaba aún más: crucifícale, crucifícale. Esto lo asustó más. Se estaba armando un motín y cedió. Soltó al delincuente y entregó al inocente para que fuera azotado y empezara el proceso de ejecución. La humillación que recibió el Señor Jesús por parte de los soldados romanos fue terrible. Con burla le decían: salve, rey de los judíos. Fue golpeado, fue flagelado. Lo sacaron en un desfile público cargando el madero que serviría para su muerte. Esto nos debe recordar lo que dice Marcos 8:34b. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús vino a la tierra con un mensaje de paz, redención y amor, con la promesa de la vida eterna para todo aquel que le siguiera. Nunca quebrantó una ley, ni cometió un crimen, y nunca comenzó una rebelión. Los líderes religiosos lo consideraban una amenaza para sus propios intereses. Tuvo en las manos de Pilato liberarlo, pero una vez más prevalecieron sus intereses personales. Fue el método de ejecución más doloroso, pero Jesús soportó la humillación de la cruz, llevando nuestros pecados en su propio cuerpo. Él cargó el peso de la mentira, robo, homicidio y cualquier otro pecado que se haya cometido. Esto nos ayuda a comprender lo despreciable que es el pecado y que debemos venir al arrepentimiento. De no ser por su crucifixión, aún seríamos pecadores condenados y enemigos de Dios, sin esperanza para el futuro. Queridas hermanas, nuestra tristeza y agradecimiento nos debe llevar siempre al arrepentimiento y motivarnos a cambiar y vivir una vida donde Él sea glorificado en todo lo que hagamos. Gracias, Dios los bendiga.